Hola, alumnos, ¿cómo están? Alumnas y alumnos. Esta es la tercera parte de la clase de las condiciones fisiológicas que afectan la respuesta a fármacos y específicamente la más importante, según mi parecer, es la farmacología en geriatría en los adultos mayores debido al alto aumento que nuestra población ha tenido en este rango etario, los adultos mayores. Hoy en día la expectativa de vida es mucho mayor y los adultos mayores desde los 60, 65 años cada vez aumentan más versus la disminución de los grupos etarios menores. Es por lo mismo que hay que tener especial interés y preocupación en la farmacología de este grupo etario porque además de aumentar el número, la cantidad de pacientes que ustedes van a poder tratar una vez que empiecen a ejercer, también vemos que este grupo de pacientes toma mayor cantidad de fármacos, por lo que tiene mayor cantidad de interacciones y eventos adversos que se puedan producir en ellos. Esto pasa entonces exclusivamente conforme avanza la edad. Y también conforme avanza la edad tenemos otro tipo de problemas que tienen que ver con problemas cognitivos, auditivos, de entendimiento, de compañía, incluso problemas socioeconómicos en este rango etario. Entonces vamos a revisar en detalle qué pasa con la farmacología en los adultos mayores en geriatría. Nueva realidad país, como ya lo dije. La pirámide etaria de nuestro país ha sido modificada. Hoy en día es más amplia en la parte de los adultos mayores y más delgada o más pequeña en la parte de los jóvenes, infantes y niños. Cambio demográfico a nivel mundial. 10% de la población son adultos mayores, 700 millones, y vamos a esperar que en el 2050 sean 2.000 millones de personas, o sea, el 20% de la población. Eso va a ocurrir mientras más se desarrollen los países, más aumento tenemos de adultos mayores, y hay que tener un enfoque especial porque también son quienes más necesitan prestaciones de salud. Acá vemos cómo ha sido la transición demográfica en relación a los diferentes países, permiso, y conforme han avanzado los años. Tenemos la pirámide de Argentina, ¿cierto? Que deja de ser una pirámide en el 2050, con Bolivia lo mismo, con Brasil lo mismo y con Chile exactamente lo mismo, incluso más agudo en en el extremo superior, donde tienen mayor edad los pacientes. El envejecimiento en Chile y en Latinoamérica, acá también tenemos un índice de envejecimiento a nivel horizontal y a nivel vertical, la tasa global de fecundidad. ¿Qué tiene que ver con esto? Que debe existir una buena relación en la tasa de fecundidad global y el índice de envejecimiento, porque de esa forma se permite un reemplazo de la población. Mientras tengamos valores de natalidad mayor a 2,1, eso nos aseguraría un reemplazo de eh, las personas disponibles para producir empleo, para prestar servicios, etc. Pero en Chile ya se da que la tasa de natalidad es menor a 2,1, por lo que tenemos un envejecimiento de la población. No hay una tasa de recambio importante, lo que va a generar, cierto, que nuestra eh, población se envejezca y necesite también de mayor cantidad de prestaciones de salud, mayor cantidad de medicamentos y aumenta el riesgo de intoxicación, interacciones, etc. También estos adultos mayores son todos diferentes. No son todos adultos mayores dependientes, son personas que también son independientes y que tienen dependencias funcionales. Por ejemplo, en Chile tenemos 3,5 millones de adultos mayores, o sea, el 19,3% de la población, ya es el 20% que se estimaba para el 2050 en el mundo. Ya estamos llegando a ese valor. Y la esperanza de vida es sobre los 80 años. Y de aquellos que tienen situación de dependencia funcional,
no dependiente del 85% de los adultos mayores, los cuales pueden resolver sus problemas de salud, como tomarse los medicamentos, ir a buscarlos a sus centros de salud, etcétera, en forma independiente, pero tenemos aquellos que tienen una dependencia leve, otra moderada y otra severa. Y este grupo de pacientes con dependencia generan una mayor cantidad de preocupaciones y prestaciones de salud y enfoque en salud porque toman mayor cantidad de medicamentos. El 65% de las personas creen que los adultos mayores no pueden valerse por sí solas. También es un mal enfoque en relación a la adultez, a los adultos mayores, porque muchos de ellos sí pueden valerse por sí solos, sí se pueden desarrollar y sí pueden entender cómo tomarse los medicamentos y que este tipo de terapias les sea benéficas para ellos. Otro, bueno, esto ya lo vimos, independencia funcional, 85%, dependencia moderada, 5%, dependencia leve, un 4%, y dependencia severa, que son los postrados, tenemos un 4,31%, que es bastante importante y que hay que ponerle un enfoque especial también. Y la connotación negativa de la vejez en Chile, ya vimos que el 68% creen que los adultos mayores no se pueden valer por sí solos y es un error. Más del 50% de ellos cree que la vejez disminuirá la satisfacción de su vida. Esa es la realidad que se vive hoy en día. Y aún así, se ve poco nivel de preparación para esta etapa, poca cantidad de recursos económicos, poca posibilidad de salir adelante o resolver sus vidas. Y es por eso que los estados y los gobiernos tienen que asumir esta responsabilidad. El crecimiento demográfico, porcentaje del índice de envejecimiento poblacional, que esperábamos que fuese el 20% el 2025 y ya lo observamos. O sea, estamos en 19,3. En un par de años ya estamos sobre el 20% del envejecimiento. Y eso va a generar que tengamos, observen acá en rojo, de niños de 0 a 14 años son menores a los adultos. Y eso genera desafíos importantes en los sistemas de salud. Entonces los ancianos tienen enfermedades crónicas, tienen polimedicación, tienen polifarmacia, que es lo mismo, y también tienen pluripatología. Entonces, además, estos adultos mayores son excluidos de las investigaciones clínicas y existe una mayor incidencia de efectos adversos, interacciones y errores en los tratamientos. Entre el 65 y el 90% de los ancianos consumen algún medicamento según la OMS y existen estudios que indican que la frecuencia de reacciones adversas en pacientes hospitalizados aumentaron en un 25% en adultos mayores de 80 años, pero que en sujetos de 20 a 29 solamente un 3%. O sea, adultos mayores tienen más reacciones adversas cuando están hospitalizados además. Y las reacciones adversas más comunes en adultos mayores son las enfermedades iatrogénicas, que son enfermedades que yo no puedo establecer una relación directa en relación al medicamento. ¿Qué pasa con la función fisiológica de los pacientes según su edad? Vemos acá, conforme avanza la edad, todas las funciones fisiológicas se ven afectadas y disminuidas, especialmente la capacidad respiratoria máxima, el flujo renal se ve disminuido, la capacidad vital y el flujo glomerular. Eso va a afectar en la excreción de los fármacos, va a producir una acumulación de ellos mismos y al existir acumulación hay riesgo de interacción y riesgo de aumento de reacciones adversas. Y existen también factores farmacológicos y no farmacológicos que modifican la respuesta a fármacos en el adulto mayor. Por ejemplo, los no farmacológicos, la pérdida de memoria, no saben si se tomaron o no el medicamento o cómo se lo deben tomar, el déficit sensorial, cuando el paciente se le indica que tome un cuarto de pastilla, la dificultad que va a tener este paciente en dividir el comprimido en dos partes para que se pueda tomar, en cuatro partes para que se pueda tomar un cuarto. El mismo individuo, cuando debe administrarse una gota oftálmica y tiene un temblor fino, un temblor pronunciado en sus extremidades, la dificultad que va a tener para administrarse esta gota oftálmica
También existe un reconocimiento de cuidado de algunos pacientes que no tienen compañía para generar este reconocimiento de cuidado. Las pluripatologías, la presentación atípica de enfermedades, por ejemplo, adultos mayores difícilmente presentan fiebre. En el caso de adultos mayores que estén padeciendo un infarto, también este infarto se produce con dolor epigástrico, diferente a un adulto joven donde se produce un dolor torácico. Todo eso genera factores que modifican la respuesta final y la polifarmacia. ¿Por qué? Porque los pacientes adultos mayores se atienden en los servicios públicos, el porcentaje mayor de ellos, y cuando tienen la posibilidad de pagar una consulta particular, van a esta consulta particular y el médico tratante le prescribe o los mismos medicamentos o medicamentos similares, ya que no tiene acceso a las fichas clínicas de ellos. Y tampoco ellos tienen la posibilidad de recordarse de todos los medicamentos que toma para indicarle al profesional. Entonces se repiten terapias, se aumenta el riesgo de interacciones, de toxicidad, etc. Y la automedicación que se da en los grupos de adultos mayores, entre los amigos, familiares que empiezan a tomar medicamentos que nadie se los prescribió, o a suministrarse infusiones de hierbas que eh, muchas veces creen que son inocuas, pero la realidad es que tienen un riesgo asociado importante y que tienen ese riesgo asociado que muchas veces se desconoce, pero que por diferentes efectos de acumulación puede generar complicaciones mayores. Y los efectos farmacológicos directos de la modificación de fármacos, las modificaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas asociadas al envejecimiento, que las vamos a ver ahora. ¿Qué pasa con la farmacología y el adulto mayor? Y aquí vemos el problema de los múltiples factores que modifican la respuesta al fármaco. Pacientes, familiares y amigos reconocen la necesidad de atención. Obstáculos culturales, económicos, físicos, psicológicos. Contacto con el profesional. Un informe y presentación alterada de la enfermedad, y ya tenemos otra dificultad. El diagnóstico se lleva a cabo, pero el diagnóstico también en algunos casos no evalúan las múltiples enfermedades que tiene el paciente. Un especialista lo puede hacer de buena forma, pero no en todos los casos se puede llegar a esta especialización. Un plan terapéutico y prescripciones se produce, y tenemos pacientes con problemas de demencia, visuales, auditivos, los cuales dificultan una respuesta adecuada y un entendimiento adecuado de lo que deban tomar. Educación al paciente. Tenemos obstáculos económicos, físicos, para acatar correctamente los regímenes de administración. Incluso se observan pacientes que siguen siendo analfabetos y que tienen problemas para leer, para entender también, sordera. La obediencia que puedan producir por el desconocimiento, por la tosudez que algunos adultos mayores tienen, entonces desconocen o desestiman la prescripción médica, la biodisponibilidad, por ejemplo, la absorción, problemas farmacocinéticos, aumento de la susceptibilidad de reacciones adversas, cambios farmacológicos relacionados con la edad también, farmacocinéticos y farmacodinámicos, lo que lleva finalmente a efectos farmacológicos que no son los esperados que habíamos visto en pacientes jóvenes y adultos, y que en esta ocasión, en un adulto mayor, son diferentes a lo que habíamos visto. Y acá podemos ver lo que se conoce como la escala del desastre. Esta escala del desastre, tenemos un paciente, y un ejemplo también se reconoce como la cascada de la muerte. Paciente con dolor crónico, tendencia a inmovilidad, uso de analgésicos narcóticos como codeína, morfina, tramadol, produce constipación, todos los opioides. Al producir la constipación, los opioides pueden producir un fecaloma, una obstrucción intestinal, o también como signo de este fecaloma, una pseudodiarrea asociada al fecaloma, lo que va a llevar al paciente al uso de antidiarreicos, como la loperamida, que también es un derivado de un opioide. Y al potenciar los efectos de dos opioides, que ustedes lo vimos en el primer curso, los opioides producen depresión respiratoria. Y la acumulación de estos opioides
puede generar entonces finalmente que el adulto mayor pueda fallecer o pueda tener un deterioro cognitivo, una somnolencia, producto de la asociación de fármacos y en donde uno de esos fármacos produjo el problema, en vez de generar una solución, genera un problema y que es resuelto con otro fármaco que agudiza el problema. Y esto se da en innumeradas ocasiones en los adultos mayores. También con los medicamentos, por ejemplo, yo veo adultos mayores que toman clonazepam, ciclobenzaprina, un relajante muscular, pregabalina, que es un antiepiléptico pero se ocupa para el dolor, tramadol. Todos ellos deprimen el sistema nervioso, dificultan la marcha, dificultan la estabilidad, producen que el paciente se pueda caer. Y al caerse un paciente adulto mayor que al tomar tantos medicamentos también tomaba omeprazol, y ese omeprazol disminuyó la absorción de calcio, aumenta el riesgo de fractura de cadera. Este paciente se fractura la cadera después de ser visto en urgencia, intervenido quizá con una cirugía, queda postrado por largo periodo de tiempo y al no tener manejo los familiares, que difícilmente los van a tener, se va a generar ulceraciones. Al generar ulceraciones se generan ulceraciones por presión. Al generar estas ulceraciones se generan infecciones. En estas mismas zonas, estas infecciones se agravan hasta producir una septicemia y una muerte del paciente por un caso inicial que fue producto de la acumulación de fármacos, de interacciones, de efectos adversos asociados y en conjunto. Otro cambio fisiológico importante evaluar en el adulto mayor que nosotros lo podemos entender claramente porque lo vemos a diario en nuestros familiares. Disminución del ácido gástrico, ¿cierto? Disminución del flujo y la motilidad gástrica. En la composición del cuerpo, disminución del agua total, disminución de la masa total del tejido graso, cambio en las proteínas plasmáticas, menor transporte de fármacos en nuestro organismo a nivel hepático, disminución del tamaño hepático, disminución del flujo hepático, lo que afecta a la metabolización de los fármacos, y a nivel renal, disminución del grado de filtración glomerular, del flujo sanguíneo, un incremento en la filtración, lo que va a generar problemas también. Y todos estos en conjunto, como lo entendemos como la farmacocinética, se va a ver modificada, vamos a tener respuestas diferentes. O por un lado podemos tener una acumulación de un fármaco, un aumento de los efectos terapéuticos y los efectos tóxicos, intoxicaciones. O por otro lado podemos tener una disminución de las concentraciones plasmáticas de los fármacos. En detalle, absorción, farmacocinética, menor acidez, ya lo vimos, retardo en el vaciamiento. Todo eso conlleva a problemas en la absorción del fármaco, la distribución menos masa magra, tejido adiposo, puede modificarse o disminuir, reducción del agua corporal, disminución de síntesis de proteínas plasmáticas, también va a dificultar la distribución. A nivel metabólico, disminución del metabolismo hepático. En fase 1 principalmente, disminución de la masa hepática, del flujo. Efectos metabólicos pueden atribuirse también a disminución de la permeabilidad del hepatocito, alteración en la concentración de enzimas hepáticas, disminución de la concentración de los citocromos y otros sistemas metabolizadores como el NADPH, y disminución también de los citocromos reductasa. Entonces, todo eso va a generar que la metabolización del fármaco se vea dificultada. ¿Qué vamos a hacer en esto? Porque es imponderable. Claramente se deben ajustar las dosis de los pacientes y evitar aquellos medicamentos que tengan mayores riesgos de acumulación y de presentar efectos adversos graves. Entonces, primero que todo, evaluar aquellos fármacos que tengan mayores riesgos de acumulación, que sean más tóxicos, que tengan intervalos terapéuticos más estrechos, elegir los fármacos más seguros o en lo posible ocupar la menor cantidad de fármacos posible, y hay algunas reglas que se las voy a mostrar más adelante. En el caso del clearance, tenemos una disminución claramente del clearance, menos eliminación de fármacos, más acumulación, más toxicidad.
Y aquellos que hay que tener especial cuidado, aminoglicósidos, gentamicina, que ya dijimos que era nefrotóxico, digoxina, antiarrítmico con estrecho margen terapéutico, cimetidina, un fármaco que a nivel metabólico aumenta las concentraciones de otros fármacos, el atenolol, litio, por poner algunos ejemplos. En el clearance hepático lo mismo, tenemos dificultades, tenemos fármacos que se ven afectados, que ustedes los ven acá, y que puede tener complejidad. Este es un resumen de lo que acabamos de ver, que lo deben revisar en conjunto, pero lamentablemente yo no puedo definir cuál es el porcentaje que afecta la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. No le puedo dar número o porcentaje de modificación a estos valores, a estas disminuciones o a estos aumentos. Y al no hacer eso, yo tampoco puedo establecer una regla directa para decir un anciano con tal cantidad de años va a tener una respuesta de este tipo o de este otro tipo, o tengo que administrarle una dosis de un tipo o de otro tipo. Eso no se puede hacer. Lamentablemente, cada paciente tiene una modificación en su farmacocinética propia de él, dependiendo de su edad y de su desarrollo metabólico y fisiológico, su deterioro metabólico y fisiológico. Por lo mismo, debo tener ciertas reglas que me deben dar seguridad, que las voy a mostrar más adelante. Aquí otro ejemplo para que se convenzan de que las respuestas son diferentes. Observen las vidas medias de un joven entre 20 y 30 años y de un adulto entre 65 y 80 años de medicamentos como la penicilina, muy ocupado, de 20 minutos. En adulto mayor pasa a 40 casi. Otro caso más agudo, en jóvenes el diazepam 20 horas, en adultos 80 horas, un riesgo de acumulación importantísimo. El clordiazepóxido, otra benzodiazepina, 8,9 horas, 16,7 horas. La isoniazida es similar en este caso. La warfarina, un anticoagulante oral, 37 horas para un joven, 44 horas para un adulto mayor. Y esto es lo mismo con 25 años promedio, 70 años promedio, y en otro estudio da valores también que nos sirven como vía media plasmática, 50, 0,5, disculpen, la penicilina, 1 hora como vía media plasmática. Por ejemplo, acá tenemos la espironolactona, un antagonista de los receptores de aldosterona, que se ocupa habitualmente como diurético, pero también tiene otros efectos en jóvenes, 28 horas, en adultos mayores, 80 horas. Hay un riesgo de acumulación. Y si tenemos un riesgo de acumulación de espironolactona, este es un fármaco ahorrador de potasio, pero sí puede eliminar otros electrolitos. No puede producir una deshidratación del paciente por acumulación, porque va a tener mucho efecto diurético, mucha diuresis y deshidratación finalmente. Además, los adultos mayores no toman habitualmente líquido, lo que va a afectar aún más el proceso de la deshidratación. A nivel farmacodinámico también existen modificaciones en los receptores, mayor sensibilidad o menor número de receptores por downregulation o por menor respuesta fisiológica. Entonces tenemos menores respuestas a fármacos finalmente. Los adultos mayores habitualmente, por ejemplo, responden de menor potencia o con una respuesta mucho más leve a los fármacos beta bloqueantes como el atenolol. No así los jóvenes o adultos jóvenes. Los adultos mayores tienen esa dificultad. Y también tenemos modificaciones en los mecanismos homeostáticos, varoreceptores, quimioreceptores, los sistemas inmunológicos son diferentes y tienen menor respuesta, y el centro termorregulador tampoco responde en forma normal en adultos mayores, entonces no tenemos presentación de fiebre en muchos casos. ¿Cuáles serían las RAM más comunes en adultos mayores? Los tipos de reacciones adversas son por lo menos 6 tipos, pero en adultos mayores se observan estos dos, el tipo A y el tipo B principalmente. El tipo A es una acentuación de la respuesta farmacológica relacionada con la dosis, y el tipo B
o sea, el tipo A, antes de pasar al tipo B, mientras yo subo la dosis, más respuestas, reacciones adversas vamos a tener. Si bajo la dosis, menor. Entonces hay una relación directa de dosis y reacciones adversas. Y la tipo C es la idiosincrática, que es muy común en adultos mayores, y de las reacciones idiosincráticas clásicas que se observan en la población, el porcentaje mayor son en adultos mayores. Estas no son predecibles, no tienen relación con la dosis y los mecanismos no los conozco. No tengo cómo prever este tipo de reacciones adversas. Y de síntomas y signos específicos tenemos como reacciones adversas la incontinencia urinaria, la intranquilidad, los síntomas extrapiramidales, las caídas, depresión, confusión, etc. Y muchos de ellos se suman cuando ocupo fármacos como los que vimos, como las benzodiazepinas, pregabalina, etc., en donde tenemos eh, acumulación de reacciones adversas. Ejemplos de reacciones adversas más comunes: antiinflamatorios, irritación gástrica, hemorragias crónicas, esto lo vemos habitualmente, toman habitualmente antiinflamatorios. Los diuréticos también, muchos de ellos tienen los adultos mayores hipertensión, entonces deben tomar diuréticos. Y tenemos deshidratación, disminución de la concentración de sodio, hiponatremia, hipopotasemia, también incontinencia, también producto del uso de diuréticos. La hipotensión con antihipertensivos, sedación y hipnosis con hipnóticos y sedantes, benzodiazepinas, barbitúricos, opioides cuando se suman y generan problemas importantes en los adultos mayores. Pero lo bueno de esto, no sé si tan bueno, pero es lo que hay que asumir, es que existen pautas generales de utilización de fármacos, y esta es la parte más importante de la clase, de esta clase, y es la regla de las 3M que yo en otras veces se la he comentado. Monodosis, minidosis, monoterapia. Monodosis, si voy a tratar una hipertensión, ojalá que lo pueda hacer con un fármaco que pueda tener en su interior, en un solo comprimido, en una sola cápsula, 2 o 3 fármacos. Por ejemplo, se da el uso de valsartán, amlodipino, hidroclorotiazida en un solo fármaco. ¿Qué permite eso? Que el paciente no esté tomando varias veces al día el mismo medicamento, que además se olvide de tomar algunas dosis en el día, y además genera una adhesión más certera y más eficiente al tratamiento. Porque un paciente que tenga que tomar 3 veces al día un fármaco o diferentes fármacos, si multiplicamos eh, cada uno de esos fármacos que se toma 3 veces al día, y son 3 fármacos, tenemos 9 tomas diarias, solamente para tratar la hipertensión. En cambio, si ocupamos esta monodosis, vamos a tener, en vez de 9 dosis diarias, solamente 3, incluso si tomamos medicamentos de liberación prolongada, quizás solamente uno. Y en lo posible, bueno, además, eso también se relaciona con la monoterapia, es un ejemplo similar, pero además la monodosis tiene que ver con los problemas de acumulación. Porque los pacientes, si van a tomar 3 veces al día un fármaco, tienen problemas en el metabolismo y en la excreción, vamos a tener acumulación. Y para evitar la acumulación, lo que debo hacer es ajustar las dosis. Y lo más eficiente que se puede hacer, junto con la disminución de la dosis, como una minidosis, es también una monodosis. ¿Qué significa eso? Que en vez de darle cada 8 horas, le voy a dar cada 12 horas o cada 24 horas. ¿Por qué? Porque así evito que tome tantas veces al día, evito la acumulación también, y puedo ajustar mejor la dosis y evito exponer al paciente a riesgos de reacción adversa por tomar tantos fármacos al día. Entonces, monodosis, una vez al día, minidosis, la menor dosis efectiva posible. Por eso conviene evaluar al paciente, ajustar la dosis, partir siempre con la dosis menor y ver cómo es la respuesta. Si es necesario subir la dosis, subirlo a la recomendación siguiente, pero no partir con las dosis habituales de adultos jóvenes, y no partir con unas dosis que sean mucho mayores, porque también hay que considerar que son pacientes que toman muchos otros fármacos. Monodosis, minidosis, monoterapia. Entonces la regla de las 3M:
ajustarlo siempre para adultos mayores, pero también considerarlo en embarazo, lactancia y también en pediatría. La elección del tratamiento. Esto también tiene que ver en decidir si voy a tratar o no al paciente. En una diarrea de un adulto mayor, podría yo ocupar un antidiarreico, podría ocupar probióticos, podría ocupar sales de rehidratación y también podría ocupar en algunos casos antibióticos. En ese caso puedo tratarlo con 4 medicamentos diferentes, pero en un adulto mayor yo preferiría siempre tratar con un medicamento diferente, evaluar si la diarrea es demasiado severa para ocupar más medicamentos o definitivamente indicar solo una hidratación constante y oportuna y eficiente con sales de rehidratación, y así evito que el paciente tome mayor cantidad de medicamentos. También hay que valorar las posibles interacciones. En muchos fármacos que está descrito que pueden interaccionar entre ellos, incluso hay aplicaciones de móviles que usted puede ver inmediatamente si existe interacción entre los fármacos que va a dar al paciente. Medscape es una de esas aplicaciones. Por ejemplo, digitalicos, digoxina con diuréticos perdedores de potasio como la hidroclorotiazida o con propanolol genera una interacción. Los hipoglicemiantes como la glibenclamida con las tiazidas como la hidroclorotiazida también interaccionan, hay que evitar su uso en conjunto. Los antiácidos con las fenotiazidas y las tetraciclinas, la sumación de efectos del sistema nervioso central depresivos como la benzodiazepina, antidepresivo, antiepiléptico, antiemético y antihistamínico. Acá tenemos un paciente que puede estar en un tratamiento antidepresivo. En las primeras fases, en el primer mes del tratamiento, le van a dar una benzodiazepina para conciliar el sueño, un antidepresivo que se demora 3 semanas en tener un efecto antidepresivo recién, y en las primeras 3 semanas tienen efectos depresivos habitualmente, un antiemético que va a actuar sobre receptores de dopamina, y esos receptores de dopamina afectan la memoria también, y los antihistamínicos que actúan sobre los receptores de histamina que también afectan la memoria, entonces vamos a tener efectos depresores sumados por el uso de varios fármacos que tienen efectos sobre este sistema nervioso. Y la sumación de los efectos anticolinérgicos también se puede observar porque los antidepresivos, los antihistamínicos podrían ser los barbitúricos, los antipsicóticos tienen efectos anticolinérgicos y pueden generar efectos extrapiramidales en los pacientes que pueden ser graves. La otra recomendación también son la pauta de administración e información clara y simple del paciente. Recordemos que son adultos mayores que tienen deterioro cognitivo, no entienden, no escuchan quizás, no están poniendo atención adecuada, también desconocen algunos de ellos la efectividad de la medicina tradicional y prefieren la utilización de elementos naturales, plantas, etcétera, y por lo mismo, cuando no se le indica claramente los beneficios que trae con el uso de sus medicamentos, prefiere tomar algún tipo de hierbas, de infusiones, las cuales no tienen los efectos que se han comprobado con el uso de medicamentos. También el control del tratamiento es importante, llevar control en cada evaluación que usted tenga con los pacientes, preguntarle si se toma bien el medicamento, si está tomando oportunamente el medicamento, si evaluó, entendió bien la indicación, si lo está tomando como corresponde, la hora que corresponde, cómo corresponde, no se está tomando la mitad, el cuarto, dependiendo de los síntomas que él eh, pueda observar. Por lo mismo es importante llevar un control constante en el paciente. Y el tipo de presentaciones farmacéuticas y los ajustes posológicos. Hay presentaciones que son comprimidos demasiado chicos, imposible de partir y se le indica partir el comprimido. O son cápsulas o comprimidos demasiado grandes que evita tragar correctamente al paciente. Es otra preocupación importante. Y que finalmente el paciente no se toma los medicamentos porque son demasiado grandes para tragar y les cuesta también ese proceso. Hay que evaluar múltiples situaciones.
Y los fármacos que deben ser usados con precaución en los adultos mayores, ustedes pueden revisar fármacos que se deben evitar en ancianos, fármacos que producen efectos secundarios no habituales en ancianos y fármacos que deben utilizarse en dosis más bajas en ancianos. Entonces esto ustedes lo tienen que revisar, incluso en seminario, en otra ocasión podemos ver los mecanismos asociados a estos efectos adversos. Interacciones más comunes en adultos mayores, la cenocumarol, un anticoagulante oral con AINES, con sulfamida, con macrólidos como la acitromicina, con quinolonas, con fenitoína, el enalapril con suplementos de potasio, el enalapril con espironolactona, la digoxina con otro antiarrítmico, amiodarona, digoxina con verapamil, un antagonista de calcio que también tiene efecto antiarrítmico, teofilina con quinolonas. Son interacciones que se pueden dar, pero esto es difícil de recordarlo siempre, pero hoy en día existen las aplicaciones que permiten conocer esta diferencia. Otro cuadro que muestra las interacciones de diferentes medicamentos y ECA con un ARA2 puede producir un aumento del potasio. Estos son básicamente cardiovasculares. Un antagonista de los canales de calcio puede interaccionar con claritromicina o eritromicina y puede aumentar un riesgo de hipotensión. La warfarina, el litio, la digoxina son fármacos que siempre están saliendo en aquellos que hay que tener mayores riesgos y mayor interés en el tratamiento. Y otros cuadros que aquí muestran fármacos con potencia anticolinérgica de diversos fármacos, la atropina, alta potencia anticolinérgica, el trihexafenidilo que se ocupa en Parkinson, también alta potencia anticolinérgica. Fármacos que pueden afectar diferente producción de compuestos tóxicos, fármacos implicados también en caídas y deterioros del sistema nervioso, fármacos que afectan la demencia y fármacos que pueden producir delirio en los pacientes adultos mayores. Es muy importante enfocarse bien en ellos. Y el estado nutricional y efecto de los fármacos. Con frecuencia el estado nutricional de los pacientes no es óptimo adultos mayores. Por lo mismo se producen deshidrataciones, déficit proteico, hipoproteinemia, puede afectar la síntesis de nuevas proteínas, los metabolismos, los transportes plasmáticos, la excreción y los hábitos de fumar, nicotina, incremento en la reducción de enzimas microsomales también se observan en estos adultos mayores. Y las recomendaciones generales que ya vimos, la regla de las 3M, el uso de menor cantidad de medicamentos posible, evaluar siempre el riesgo-beneficio, ocupar fármacos de seguridad comprobada, igual que en embarazo, lactancia y niños, valorar la aparición de efectos adversos e interacciones, formas farmacéuticas bien toleradas y con pautas simples y fáciles de entender, formas farmacéuticas que puedan ser fácil tragar, fácil administrar, las gotas oftálmicas, darle recomendaciones para la mejor administración. Dosis adecuada en relación a su edad, su deterioro hepático, renal. También es importante en todos estos casos, alumnos, y en todos los adultos mayores siempre se debe evaluar la función renal, que va a ser la función fisiológica que más va a afectar la respuesta a fármacos, porque la función renal va a generar la acumulación, el mayor riesgo de acumulación de fármacos. Entonces, por lo mismo, ustedes cuando vayan a tratar a pacientes, por favor, vean y evalúen la función renal. Y al evaluar su función renal, después de eso, y dependiendo de los números que puedan obtener de la función renal del paciente, decidan hacer modificaciones en las terapias, como sacar medicamentos que están de más, como ajustar dosis, disminuir los intervalos terapéuticos. Eso se ocupa habitualmente en pacientes con falla renal y con falla hepática, pero en adultos mayores también hay que realizarlo porque eso va a permitir una mejor seguridad en el tratamiento, menor complicación, menor hospitalización, menor riesgo de padecer patologías producto de los medicamentos. Y es lo que se persigue. Información pertinente a los pacientes y a sus familiares también. Y lo otro importante que se los dejo,
que lo pueden hacer con sus familiares, sus casas, una revisión periódica de la medicación, y después cuando tengan sus pacientes y los vean periódicamente, revisen y apliquen este cuestionario que les va a servir, que tiene 9 preguntas de las cuales se evalúa la indicación para la cual fue prescrito sigue estando presente, claramente, porque si no hay una evaluación de la medicación, el paciente puede seguir tomando el tratamiento. Y cada una de estas preguntas, la duración del tratamiento es correcto, indicaciones no tratadas, los criterios de STAR, estos son criterios de farmacología que se refieren a iniciar una terapia o detener una terapia. También la relación de costo-efectividad, dar medicamentos que están fuera del alcance monetario de las personas, es contraproducente claramente y evita que se traten los pacientes. Entonces revisen y hagan esto para dos pacientes, los cuales pueden ser familiares directos, y después, y esta es una tarea, me van a mandar la respuesta para el paciente A y para el paciente B con los medicamentos que está tomando. Estos deben ser adultos mayores, y me las van a mandar al correo a través del alumno Antolín Lozada, y este alumno me va a hacer llegar el total de las tareas y tienen hasta fin de mes, hasta el primer seminario que tenga que ver de esto, que sería, si no me equivoco, deme un segundo. Sería el 27. Me van a hacer llegar esta tarea, el cuestionario de Hamdi, con un paciente A y un paciente B, el cual va a ser el paciente que ustedes van a evaluar en sus casas. Claramente, como son tareas, solamente las iniciales del paciente. Bueno, y hay que proteger la identidad de los pacientes, solamente las iniciales. El rango etario sí es importante. Sexo del paciente, patologías que padece, medicamentos que toma, y después de eso revisar los fármacos que está tomando y descartar aquellos que no está tomando, y aquellos que está tomando revisar si corresponde que siga su terapia, si están bien clasificados, etc. Esto ustedes no van a hacer intervenciones en esos pacientes, pero sí pueden recomendar a los médicos tratantes que podrían hacer estas intervenciones para que los médicos tratantes de estos pacientes sí las puedan realizar. ¿De acuerdo? Entonces esta va a ser la primera tarea para la semana, o el lunes 27. Deben estar todas estas en mi mail para revisarlas con nota cada una de estas tareas. Y esto es un pequeño que lo pueden revisar, cómo se pueden usar formulaciones ocupadas en niños en adultos mayores, y de esa forma tener una mejor adhesión y una mejor terapia en estos adultos mayores. Y otro ejemplo son uso de antibióticos, cuáles son más o menos efectivos en adultos mayores y cuál podemos usar y cuáles no. Y las directrices generales de la Organización Mundial de la Salud para el uso de medicamentos en adultos mayores las revisan, pero lo importante es que ya tenemos una tarea para esta clase.